¿Podría existir un universo oculto dentro del nuestro? Acompáñanos hasta el final y descubre el misterio del universo escondido. Hay una antigua pregunta filosófica que plantea: si una luz brilla en una habitación vacía, ¿realmente ilumina? Si le preguntamos a un físico cuántico, podría decir que la luz existe, pero no podemos estar seguros de que la habitación esté allí, lo cual es una respuesta extraña si se piensa detenidamente. La mecánica cuántica ha desafiado continuamente los límites de nuestra comprensión de los aspectos más diminutos de la realidad. Numerosos experimentos han revelado que las partículas se comportan como ondas o pueden parecer estar en múltiples estados simultáneamente. En el mundo cuántico solo podemos determinar la probabilidad de que algo aparezca en un lugar u otro hasta que lo observamos, momento en el que asume una posición definida. Este concepto perturbó a Albert Einstein, quien una vez afirmó: "Me gusta pensar que la luna está allí, incluso si no la estoy mirando". Desde el descubrimiento del extraño comportamiento de los sistemas cuánticos, hemos tenido que enfrentar lo que parece ser una verdad incómoda. Por alguna razón, parece que lo que consideramos como realidad, la ubicación de los objetos y sus propiedades, no está fundamentalmente predeterminado. Si no medimos o interactuamos con un sistema cuántico, este permanece en un estado incierto. Solo podemos describir sus propiedades y los posibles resultados de medición de manera estadística y probabilística. Pero, ¿es esto una limitación inherente de la naturaleza? ¿Existe una imprevisibilidad innata hasta que se realiza una medición o interacción cuántica? ¿O podría haber una realidad oculta bajo lo que observamos que sea completamente predecible y comprensible? El problema de la medición en mecánica cuántica es uno de los más debatidos en la física moderna. Según la interpretación de Copenhague, formulada por Niels Bohr y Werner Heisenberg, un sistema cuántico no tiene propiedades definidas hasta que es observado. Esta interpretación sugiere que el acto de la observación colapsa la función de onda, forzando al sistema a elegir un estado específico entre las múltiples posibilidades. Sin embargo, no todos los físicos están de acuerdo con esta interpretación. Einstein, por ejemplo, era un firme opositor y propuso que la teoría cuántica era incompleta. Su famosa frase "Dios no juega los dados con el universo" refleja su creencia en un universo determinista, donde cada evento tiene una causa clara y definida. Albert Einstein y sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen propusieron el experimento mental conocido como la paradoja EPR, que buscaba demostrar que la mecánica cuántica no podía ser una descripción completa de la realidad. La paradoja EPR llevó al desarrollo del concepto de entrelazamiento cuántico, donde dos partículas pueden estar intrínsecamente conectadas, que el estado de una afecta instantáneamente al estado de otra, sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno fue experimentalmente verificado por Sean Bell y sus teoremas, que demostraron que no puede haber variables ocultas locales que expliquen el comportamiento cuántico. A pesar de estos avances, la naturaleza exacta de la realidad cuántica sigue siendo un misterio. Otra interpretación interesante es la de los universos paralelos, o la interpretación de los muchos mundos, propuesta por Hugh Everett III. Según esta visión, cada posible resultado de una medida cuántica se realiza en un universo separado. Esto significa que hay un número infinito de universos, cada uno con una historia diferente, basada en los diferentes resultados de los eventos cuánticos. Esta interpretación elimina la necesidad del colapso de la función de onda y sugiere que todos los posibles estados cuánticos existen simultáneamente en diferentes universos. Aunque fascinante, esta idea también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad y nuestra percepción de la misma. Un universo oculto, la realidad determinista y los fenómenos cuánticos. La realidad determinista es un concepto complejo, especialmente cuando se trata de fenómenos cuánticos. Para comprender mejor esta idea, comencemos con el ejemplo más famoso del indeterminismo cuántico, el principio de incertidumbre de Heisenberg. En el mundo clásico cotidiano no hay problema con las mediciones. Puedes tomar cualquier objeto, ya sea un jet, un automóvil, una pelota de tenis, una piedra o incluso una mota de polvo, y no solo medir cualquiera de sus propiedades como desees, sino que basándote en las leyes conocidas de la física, puedes predecir esas propiedades en el futuro. Todas las ecuaciones formuladas por Newton, Einstein y Maxwell son completamente deterministas. Si proporcionas las posiciones y movimientos de cada partícula en tu sistema,
o en todo el universo, los científicos pueden decirte con precisión dónde estarán y cómo se moverán en cualquier momento futuro. Las únicas incertidumbres que encontramos se deben a las limitaciones de las herramientas de medición que empleamos. No obstante, en el ámbito de la física cuántica, esto ya no es el caso. Existe una incertidumbre intrínseca en cuán precisamente puedes determinar simultáneamente una amplia gama de propiedades. Si intentas medir, por ejemplo, la posición y el momento de una partícula, la energía y la vida útil de una partícula, el spin en dos direcciones perpendiculares, la posición angular y el momento angular de una partícula, descubrirás que hay un límite en la precisión con la que puedes conocer ambas propiedades al mismo tiempo. El producto de estas propiedades no puede ser menor que un valor fundamental que es proporcional a la constante de Planck. De hecho, en el instante en el que mides una de estas cantidades con gran precisión, la incertidumbre en la otra cantidad complementaria aumentará espontáneamente para que el producto siempre sea mayor que un valor específico. Tradicionalmente hemos visto el mundo cuántico como inherentemente incierto, y esta incertidumbre no puede ser completamente eliminada. Cuando determinas precisamente una propiedad como el spin de una partícula en una dimensión, la incertidumbre en las dimensiones perpendiculares debe aumentar sin límite para cumplir con el propósito de incertidumbre de Heisenberg. En esencia, no puedes hacer trampa con el principio de incertidumbre. El conocimiento significativo sobre el resultado real de un sistema cuántico solo se puede obtener a través de mediciones. Pero desde hace mucho tiempo ha existido un concepto alternativo, la idea de variables ocultas. En un escenario que involucra variables ocultas, el universo es fundamentalmente determinista. Las entidades cuánticas tienen propiedades intrínsecas que podrían en teoría permitirnos predecir con precisión dónde terminarán y el resultado de cualquier experimento cuántico de antemano. El problema es que algunas de estas variables gobernantes están más allá de nuestra capacidad de medir con nuestro entendimiento actual de la realidad. Si pudiéramos acceder y comprender estas variables ocultas, nos daríamos cuenta de que el comportamiento indeterminado que observamos es esencialmente un producto de nuestra falta de conocimiento sobre lo que realmente está sucediendo. Con una comprensión completa de estas variables subyacentes, el universo cuántico parecería mucho menos misterioso. Uno de los físicos más grandes del siglo XX fue John Wheeler. Wheeler pensaba en esta rareza cuántica, sobre cómo estos cuantos a veces se comportan como partículas y otras veces como ondas. Cuando comenzó a idear experimentos que intentaban atrapar a estos cuantos actuando como ondas cuando esperábamos un comportamiento de partículas y viceversa. Quizás el más ilustrativo de estos experimentos consiste en pasar un fotón a través de un divisor de haz y dentro de un interferómetro, uno con dos configuraciones posibles, abierto y cerrado. Los interferómetros funcionan dirigiendo la luz en dos caminos diferentes y luego recombinándola al final, creando un patrón de interferencia basado en la diferencia en las longitudes del camino o el tiempo que tarda la luz en viajar por las dos rutas. La curiosidad de Wheeler lo llevó a preguntarse si estos fotones de alguna manera sabían de antemano cómo debían comportarse. Comenzaba el experimento en una configuración y luego, justo antes de que los fotones llegaran al final del experimento, abría o cerraba el aparato. Si la luz tenía conocimiento previo de lo que iba a ser, podrías atraparla en el acto de ser una onda o una partícula, incluso cuando cambiabas el resultado final. En el ámbito del universo físico, es crucial recordar que, sin importar cuán seguros estemos de nuestro razonamiento lógico y la solidez de nuestras matemáticas, los resultados experimentales son el juez último de la realidad. Cuando realizamos experimentos e intentamos derivar las reglas que los rigen, debemos llegar a un marco consistente. Mientras hay numerosas interpretaciones de la mecánica cuántica, todas igualmente exitosas en describir la realidad, ninguna ha contradicho las predicciones de la interpretación original. Las preferencias por una interpretación sobre otra que muchas personas tienen por razones no fácilmente explicables esencialmente se reducen a la ideología. No importa cuán incómoda sea, hay un cierto nivel de rareza inherente a la mecánica cuántica que no podemos eliminar. Puede que no encuentres atractiva la idea de un universo fundamentalmente incierto, pero las interpretaciones alternativas, incluidas las que involucran variables ocultas, son a su manera igualmente peculiares. Cuando observamos el universo hoy, nos cuenta simultáneamente dos historias sobre sí mismo. Una de esas historias es la de un universo que sigue leyes deterministas, donde todo, desde la posición de las estrellas hasta la caída de una manzana, puede ser predicho con precisión si conocemos todas las variables relevantes.
La otra historia es la de un universo cuántico, donde la incertidumbre y la probabilidad reinan, y donde las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que las observamos. Este dualismo en la comprensión del universo plantea una serie de preguntas fascinantes. ¿Es posible que vivamos en un universo que sea fundamentalmente determinista, pero que nuestras limitaciones actuales de conocimiento nos hagan percibirlo como indeterminado? ¿Podrían existir variables ocultas que, si fueran descubiertas, podrían revelar un universo ordenado y predecible? Estas preguntas no son solo filosóficas, están en el corazón de la física moderna y continúan inspirando investigaciones y experimentos en todo el mundo. Si están disfrutando este viaje por los misterios del universo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así podrán estar al tanto de todo nuestro contenido y descubrir más sobre los fascinantes enigmas del cosmos. El universo y sus misterios, del Big Bang al multiverso. Una de las historias más intrigantes del universo se puede leer en la disposición actual de las estrellas y galaxias. Estas se agrupan en vastas estructuras, se mueven y están compuestas de ingredientes que podemos identificar. Esta historia tiene dos partes. La primera trata sobre el universo observable, comprendido a través de la simple observación, y la segunda sobre cómo llegó a ser tal y como es. Descifrar esta segunda parte es más complicado, ya que necesitamos usar teorías científicas como las leyes de la física y la teoría del Big Bang. En los años 1920, los científicos descubrieron que las muchas formas espirales y elípticas que vemos en el cielo no son solo estrellas individuales, sino galaxias enteras. También notaron que cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más se estira su luz hacia longitudes de onda más largas. Al principio hubo diferentes ideas sobre lo que esto significaba, pero a medida que se acumulaba más evidencia, solo quedó una explicación: el universo entero se estaba expandiendo. Si el universo se está expandiendo hoy y la radiación en él está cambiando a longitudes de onda más largas y energías más bajas, entonces en el pasado el universo debe haber sido más pequeño, más denso, más homogéneo y más caliente. La teoría del Big Bang, una de las más aceptadas para explicar el origen de nuestro universo, lleva a tres predicciones claras. Debería haber una vasta red cósmica donde las galaxias crecen, cambian y se agrupan más con el tiempo. Segundo, deberíamos encontrar un fondo de radiación de baja energía que permanece del universo temprano cuando se formaron los átomos neutros en su estado caliente. Tercero, las proporciones de los elementos más ligeros como el hidrógeno, el helio y el litio y sus diferentes formas deberían ser consistentes incluso en áreas donde nunca se han formado estrellas. Las tres predicciones han sido confirmadas por observaciones, lo que consolida la teoría del Big Bang como la explicación científica principal para el origen de nuestro universo. Sin embargo, la teoría del Big Bang solo describe las etapas muy tempranas de nuestro universo y no nos dice por qué el universo tenía esas características iniciales. En física, si conoces las condiciones iniciales de un sistema y las reglas que sigue, puedes hacer predicciones muy precisas sobre cómo se desarrollará en el futuro, limitados solo por tus habilidades computacionales y las incertidumbres inherentes en el sistema. Pero, ¿qué condiciones iniciales necesitaba el Big Bang para darnos el universo que tenemos? Sorprendentemente descubrimos que el universo tuvo que tener una temperatura máxima significativamente más baja que la escala de Planck, donde las leyes de la física se descomponen. El universo tuvo que nacer con fluctuaciones de densidad de aproximadamente la misma magnitud en todas las escalas. La tasa de expansión y la densidad total de materia y energía debieron equilibrarse casi perfectamente, hasta al menos 30 dígitos significativos. Además, el universo tuvo que nacer con las mismas condiciones iniciales, la misma temperatura, densidad y espectro de fluctuaciones en todos los lugares, incluso en los desconectados causalmente, y su entropía debe haber sido mucho más baja de lo que es hoy, por un factor de trillones y trillones. Cuando nos enfrentamos a preguntas sobre las condiciones iniciales, esencialmente porque las cosas empezaron como lo hicieron, tenemos dos opciones. Podemos decir que es así porque tenía que ser así y no podemos saber más, o podemos intentar encontrar un proceso que establezca las condiciones necesarias. El segundo enfoque, conocido por apelar a la dinámica en física, implica intentar crear un mecanismo, tres cosas cruciales: replicar todos los resultados exitosos del modelo existente, explicar lo que la teoría del Big Bang sola no
no puede y hacer nuevas predicciones que difieren de las de la teoría original y que conduzcan a consecuencias observables, comprobables o medibles. Hasta ahora, la única idea que ha cumplido con estos tres criterios es la teoría de la inflación cósmica. En términos simples, la teoría de la inflación sugiere que antes de que el universo se volviera caliente, denso y lleno de materia y radiación, estaba influenciado principalmente por una enorme cantidad de energía que era parte fundamental del espacio mismo. Esta energía podría considerarse como un campo o energía de vacío. No obstante, a diferencia de la energía oscura de hoy, que tiene una densidad de energía muy baja equivalente a aproximadamente un protón por metro cúbico de espacio, la densidad de energía durante la inflación era enorme, aproximadamente 10 a la 25ª potencia veces mayor que la densidad de energía de la energía oscura actual. La forma en que el universo se expande durante la inflación es bastante diferente de lo que estamos acostumbrados. En un universo típicamente en expansión con materia y radiación, a medida que crece, el número de partículas permanece igual, causando que la densidad disminuya. Esto resulta en una expansión que se ralentiza con el tiempo porque la densidad de energía está vinculada a la tasa de expansión. Pero en la inflación, donde la energía es una propiedad inherente del espacio mismo, la densidad de energía permanece constante y por lo tanto también lo hace la tasa de expansión. Esto conduce a lo que llamamos expansión exponencial. En este escenario, el cosmos se duplica rápidamente en tamaño en un tiempo muy corto y luego se duplica nuevamente y así sucesivamente. En un periodo notable breve, una fracción diminuta de segundo, una región que inicialmente era más pequeña que la partícula subatómica más pequeña puede expandirse para convertirse en más grande que el universo visible que vemos hoy. Durante la inflación, el universo se estira significativamente, lo que tiene varias consecuencias importantes, incluyendo hacer que el universo observable parezca plano independientemente de su curvatura inicial, expandir cualquier condición inicial desde la región donde comenzó la inflación a lo largo de todo el universo visible y generar pequeñas fluctuaciones cuánticas y extenderlas por todo el universo. Estas fluctuaciones cuánticas son casi consistentes en todas las escalas distantes, pero ligeramente menores en escalas más pequeñas. A medida que la inflación se acerca a su fin, convierte la energía del campo inflacionario en materia y radiación, pero solo hasta una temperatura máxima que está considerablemente por debajo de la escala de Planck, pero comparable a la escala de energía de la inflación. Estas variaciones son adiabáticas, o sea que tienen una entropía constante y no isotérmicas, lo que significa que no tienen una temperatura constante en todas partes. Estos resultados replican los logros de la teoría del Big Bang caliente no inflacionaria, proporcionan un mecanismo para explicar las condiciones iniciales del Big Bang y hacen numerosas predicciones nuevas que difieren de un comienzo no inflacionario. La cuestión es que hay una cantidad mínima de inflación que debe ocurrir para reproducir el universo que vemos, y eso significa que hay ciertas condiciones que la inflación tiene que satisfacer para tener éxito. Podemos modelar la inflación como una colina, donde mientras te mantengas en la cima de la colina, inflas, pero tan pronto como ruedas hacia el valle de abajo, la inflación llega a su fin y transfiere su energía en materia y radiación. Cuando estudiamos la idea de la inflación, los físicos han examinado varias formas de colinas o lo que llaman potenciales. Algunas de estas formas de colina funcionan para el concepto de inflación, mientras que otras no. El factor crucial para el éxito es que la cima de la colina inflacionaria debe tener una forma relativamente plana. Siempre que la cima de la colina sea lo suficientemente plana, la inflación puede funcionar como una solución plausible para las condiciones iniciales de nuestro universo. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La inflación, como todos los campos conocidos, es inherentemente un campo cuántico. Esto significa que muchas de sus propiedades no están determinadas con precisión, sino que siguen una distribución de probabilidad. Cuanto más tiempo pasa, más se extiende esta distribución. Así que en lugar de imaginar el proceso como rodar una bola puntual por una colina, podemos pensarlo como rodar una función de onda de probabilidad cuántica por esa colina. Imagínate que la inflación es un proceso donde estás inflando un globo. Inicialmente tienes un globo pequeño y desinflado, que representa el tamaño de nuestro universo. A medida que la inflación avanza, es como inflar continuamente el globo. Si toma un tiempo corto para que el tamaño del globo se duplique, ahora tienes un globo que es 2 veces más grande. Inflalo durante el mismo tiempo nuevamente y se vuelve 4 veces más grande. Sigue así y crecerá hasta 8 veces su tamaño original. Después de aproximadamente 100 de estas inflaciones, tendrías un globo que se ha expandido a un tamaño mucho mayor que cuando comenzaste.
Ahora consideremos un escenario donde el campo cuántico inflacionario rueda hacia un valle dentro de una región específica. En ese lugar, la inflación llega a su fin y la energía del campo se transforma en materia y radiación, y esta transición conduce a lo que reconocemos como un Big Bang caliente. Esta región puede tener una forma irregular, pero es crucial que haya habido suficiente inflación dentro de ella para explicar los logros observacionales que hemos visto en nuestro universo. La pregunta que surge es, ¿qué ocurre más allá de los límites de esta región? Aquí está el problema. Si insistes en tener suficiente inflación para explicar las propiedades que vemos en nuestro universo, entonces, más allá de la región donde la inflación termina, la inflación continuará. Cuando consideramos los tamaños relativos de estas regiones, descubrimos que para que las regiones donde la inflación termina sean consistentes con nuestras observaciones, las regiones donde no termina se vuelven exponencialmente más grandes. Esta discrepancia se vuelve más pronunciada a medida que el tiempo pasa. En términos más simples, si pensamos en cada Big Bang caliente como ocurriendo en un universo burbuja separado, estas burbujas no interactúan ni colisionan entre sí. El resultado es un número creciente de burbujas desconectadas a medida que pasa el tiempo, todas separadas por un espacio inflacionario eterno. Esto es de lo que se trata el multiverso, y por qué algunos científicos lo consideran la posición predeterminada. Tenemos una evidencia sustancial que respalda la teoría del Big Bang caliente e indica que el Big Bang comenzó con ciertas condiciones iniciales para las que no tenemos una explicación clara. Cuando introducimos una explicación para estas condiciones, como la inflación cósmica, esto lleva a predicciones únicas. Muchas de estas predicciones se alinean con lo que observamos, mientras que otras emergen como consecuencias de la inflación. Una de estas predicciones es la existencia de innumerables universos y regiones distintas, cada una teniendo su propio evento de Big Bang caliente. Cuando consideras todas estas regiones juntas, forman lo que llamamos un multiverso. Esto no significa que diferentes universos tengan diferentes leyes físicas o constantes fundamentales, o que cada resultado cuántico imaginable ocurra en alguna otra parte del multiverso. Ni siquiera confirma la existencia real del multiverso, porque esta es una predicción que no podemos confirmar, validar o refutar. Sin embargo, si la teoría de la inflación se mantiene y los datos la apoyan fuertemente, la existencia de un multiverso se vuelve altamente probable. Puede que no te guste este concepto y puede que no estés contento con cómo algunos físicos lo utilizan, pero hasta que surja una alternativa mejor y viable a la inflación, la idea de un multiverso está firmemente establecida. Al menos ahora entiendes por qué es una teoría prominente y duradera. Si tienes un universo inflacionario gobernado por la física cuántica, un multiverso es inevitable. Como siempre, los científicos están recolectando tanta nueva evidencia convincente como pueden de manera continua para comprender mejor el cosmos entero. Puede resultar que la inflación esté equivocada, que la física cuántica esté equivocada, o que aplicar estas reglas de la manera en que lo hacemos tenga algún defecto fundamental, pero hasta ahora todo encaja. A menos que algo esté mal, el multiverso podría ser inevitable, y el universo que habitamos es solo una parte minúscula de él. Ahora nos encantaría saber su opinión. ¿Qué teoría del universo les parece más intrigante? ¿El Big Bang o la inflación cósmica? ¿Qué opinas del multiverso? Dejen sus respuestas en los comentarios. No olviden darle like al vídeo y gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.